El sonido del cristal de baccarat chocando y las risas superficiales de la alta sociedad resonaban como un estruendo distante y amenazador para el pequeño Julián, quien se encontraba ovillado en la oscuridad protectora bajo la mesa principal del banquete. A sus 7 años, el mundo era un lugar hostil de luces estroboscópicas y exigencias incomprensibles, por lo que buscaba refugio en el polvo de las alfombras persas, abrazando con fuerza desesperada a un oso de peluche desgastado, con un ojo de botón colgando de un hilo y el pelaje apelmazado por años de lágrimas silenciosas. El contraste era visceral, rodeado por la opulencia dorada de una fiesta diseñada para impresionar a inversores y rivales. El heredero del imperio se sentía como un animal acorralado, respirando el aroma a cera de piso y el miedo metálico que le provocaba la inminente interrupción de su escondite, sabiendo que la paz en esa mansión era un lujo que ni todo el dinero de su padre podía comprar. De repente, la barrera de tela de seda que lo separaba del caos se levantó violentamente, permitiendo que la luz cruda de los reflectores invadiera su santuario privado, revelando la silueta imponente y perfectamente contorneada de Vanessa. No había calidez maternal en sus ojos, solo un cálculo frío y una furia contenida que helaba la sangre. Sus dedos, adornados con anillos que valían más que la vida de muchas personas, se cerraron como garras de acero alrededor del brazo delgado del niño, clavándose con la precisión de quien sabe infligir dolor sin dejar marcas visibles. Ella no gritó, lo cual era infinitamente peor, sino que emitió un siseo venenoso entre dientes perfectos, una amenaza susurrada que prometía castigos solitarios y oscuros si él se atrevía a arruinar la estética perfecta de la celebración, arrastrándolo hacia el mundo exterior como quien saca basura incómoda antes de que lleguen las visitas importantes. Julián fue izado hacia la verticalidad, sus piernas temblando mientras era forzado a entrar en el cuadro perfecto que los fotógrafos esperaban con avidez depredadora, buscando la imagen de la familia del año para las portadas de mañana. Los flashes estallaron como disparos de artillería, cegándolo momentáneamente y obligándolo a parpadear con lágrimas retenidas, mientras sentía la mano de Vanessa apretando su hombro con una fuerza posesiva que el lente de la cámara interpretaría falsamente como afecto protector. El aire estaba saturado de perfumes caros que le revolvían el estómago y de una cacofonía de elogios vacíos sobre lo mucho que había crecido, palabras que rebotaban en él sin penetrar su armadura de tristeza, pues él sabía que era solo un accesorio más en la escenografía de su madrastra, un objeto decorativo necesario para completar la ilusión de felicidad doméstica que ella vendía al mundo con maestría sociópata. A escasos metros de distancia, Roberto, su padre, sostenía una copa de champán con la indiferencia elegante de quien ha conquistado el mundo, material, pero ha perdido su alma en el proceso, totalmente ajeno al drama silencioso que se desarrollaba a sus espaldas. Su atención estaba secuestrada por una llamada telefónica urgente. Sus ojos escaneaban la habitación sin detenerse realmente en el rostro pálido y suplicante de su hijo, creando un abismo de soledad tan vasto que Julián sintió que podría gritar hasta romperse la garganta, y aún así nadie lo escucharía. La figura paterna, que debería ser un pilar de seguridad, se desdibujaba en la periferia, convertida en un espectro vestido de etiqueta que proveía todo lo material pero negaba lo esencial, dejando al niño a merced de la tiranía emocional de una mujer que lo miraba como si fuera un error contable que necesitaba ser corregido. La sesión de fotos terminó tan abruptamente como había comenzado, y la sonrisa de Vanessa se desvaneció con una velocidad mecánica, reemplazada por una mueca de disgusto absoluto al ver el oso de peluche que Julián aún sostenía con los nudillos blancos,
Con un movimiento rápido y despectivo, ella le arrebató el juguete, el único vínculo tangible que el niño tenía con una seguridad imaginaria, y lo lanzó hacia una de las niñeras con la orden tajante de deshacerse de esa basura vieja. El corazón de Julián se detuvo por un segundo, un microinfarto emocional que le robó el aliento. Pero la instrucción de no llorar en público estaba tan grabada a fuego en su psique que simplemente tragó el nudo en su garganta. Sus ojos grandes y oscuros, reflejando una resignación adulta y trágica que no correspondía a su edad, mientras veía cómo se llevaban a su único amigo. La fiesta continuó girando a su alrededor, una danza macabra de adultos bebiendo y riendo, mientras Julián se sentía encoger hasta volverse casi invisible, una pequeña mancha de tristeza en un lienzo inmaculado. Se retiró hacia un rincón cerca de la ventana, presionando su frente contra el vidrio frío, observando las luces de la ciudad que se extendían más allá de las rejas de seguridad de la mansión, preguntándose si en alguna de esas casas lejanas y humildes existía un tipo de calor que no dependiera de termostatos inteligentes. Una sensación inexplicable, un vacío en el centro de su pecho que pulsaba con el ritmo de un corazón fantasma. Le decía que él no pertenecía allí, que su lugar estaba en otro sitio, quizás en un lugar que olía a lavanda barata y pan recién horneado. Memorias sensoriales que no sabía de dónde venían, pero que se sentían más reales que el mármol que pisaba. Esa noche, acostado en una cama demasiado grande con sábanas de hilo egipcio que se sentían frías contra su piel, Julián miró hacia el techo alto y decorado, formulando la pregunta silenciosa que definiría su destino y el de todos a su alrededor. No era solo tristeza lo que sentía, sino una disonancia cognitiva profunda, la certeza instintiva de que la mujer que dormía en la habitación principal no era la fuente de su vida, y que en algún lugar, más allá de los muros de esa fortaleza dorada, alguien miraba la misma luna con el mismo dolor en el pecho, mientras sus párpados se cerraban pesados por el agotamiento emocional. Una sola lágrima escapó, trazando un camino caliente por su mejilla, sellando el inicio de una búsqueda inconsciente que estaba a punto de chocar violentamente contra la realidad. Una colisión inevitable orquestada por el destino para corregir un error cometido años atrás. ¿Alguna vez has sentido que no perteneces al lugar donde estás? Antes de descubrir quién es realmente Julián, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. El estruendo metálico de un despertador antiguo rompió el silencio sepulcral de la periferia a las 4 de la madrugada, arrancando a Elena de un sueño inquieto y sumergiéndola de inmediato en la realidad de su existencia espartana. En su pequeña casa, donde la pintura descascarada de las paredes narraba historias de humedad y resistencia, no había tiempo para la pereza ni para el lamento. Cada movimiento de ella era eficiente, calculado y cargado de una dignidad silenciosa que desafiaba la pobreza del entorno. El frío del suelo de cemento bajo sus pies descalzos servía como un recordatorio físico de su posición en el mundo. Una descarga eléctrica que activaba sus músculos cansados para enfrentar otra jornada de invisibilidad forzada. Mientras servía agua en una tetera abollada, su mirada recorría con ternura los pocos objetos que poseía, encontrando consuelo en la limpieza obsesiva con la que mantenía su modesto santuario, un baluarte de orden en medio del caos de su vida fragmentada. Antes de cruzar el umbral hacia la oscuridad de la calle, Elena se detuvo frente a un rincón sagrado de su habitación, donde un viejo recorte de periódico amarillento permanecía pegado con cinta adhesiva, desafiando el paso del tiempo. La noticia, fechada hace 7 años, anunciaba con tipografía elegante el nacimiento del heredero del imperio corporativo de 1900. Roberto, pero para Elena, ese papel frágil no era una crónica social, sino la única prueba tangible de un vínculo
que le había sido arrancado de las entrañas. Acarició la fotografía borrosa del bebé con la yema de los dedos, un ritual diario de dolor y devoción que alimentaba su esperanza irracional, susurrando una promesa muda al aire viciado de que algún día, de alguna manera, las barreras de acero y dinero que los separaban caerían. Ese pedazo de papel era su brújula moral, el norte magnético que le impedía perderse en la amargura absoluta de su destino cruel. El trayecto hacia el trabajo era una odisea de sombras y luces parpadeantes. Un viaje en autobús que cruzaba las fronteras invisibles pero infranqueables que dividían la ciudad en dos universos irreconciliables. Elena se sentaba junto a la ventana empañada, observando cómo las calles estrechas y sucias daban paso gradualmente a avenidas amplias, bordeadas de árboles perfectamente podados, sintiendo cómo el aire mismo cambiaba de densidad y aroma. A su alrededor, otros trabajadores compartían el mismo silencio resignado, una hermandad de fantasmas que se dirigían a servir en palacios donde nunca serían bienvenidos por la puerta principal. El traqueteo del motor y el olor a gasóleo se mezclaban con su ansiedad crónica, creando una náusea leve que ella había aprendido a ignorar, concentrando toda su energía mental en mantener la compostura necesaria para sobrevivir otro día en la boca del lobo. Al llegar al Royal Market, un templo de consumo obsceno diseñado para satisfacer los caprichos de la élite, Elena sintió la opresión habitual que le provocaba la imponente fachada de cristal y acero pulido. Entró por la puerta de servicio, un acceso discreto destinado a la carga y al personal, despojándose de su ropa de calle para enfundarse en el uniforme gris anónimo que la despojaba de cualquier rastro de individualidad. La tela sintética y áspera raspaba su piel, un recordatorio constante de que, dentro de esas paredes, ella no era una mujer con historia y sentimientos, sino un engranaje reemplazable en la maquinaria del lujo. Se miró en el espejo roto del vestuario, recogiendo su cabello con severidad, asegurándose de que ninguna hebra rebelde delatara su cansancio o su belleza marchita, preparándose para interpretar el papel de sombra servicial que la sociedad exigía de ella. El jefe de seguridad, un hombre corpulento con ojos de tiburón y un desprecio apenas disimulado por sus subordinados, la interceptó antes de que pudiera llegar a los pasillos principales, bloqueándole el paso con su presencia intimidante. Su advertencia fue breve, brutal y repetitiva, un mantra corporativo diseñado para anular la existencia humana. Recuerda, Elena, eres invisible. Los clientes vienen aquí a comprar fantasías, no a ver tu miseria. Si alguien te nota, estás fuera. Sus palabras cayeron como piedras sobre ella, pero Elena simplemente asintió con la cabeza baja, tragándose la humillación con la práctica de años, sabiendo que necesitaba cada centavo de ese salario miserable para mantener su búsqueda y su hogar. La amenaza de despido pendía sobre su cabeza como una guillotina afilada, obligándola a moverse con la sutileza de un espectro entre las estanterías repletas de productos importados que jamás podría probar. Ya en el piso de ventas, Elena comenzó su labor de reposición con una precisión casi quirúrgica, manipulando frascos de mermelada artesanal y botellas de aceite de trufa que costaban más de lo que ella ganaba en un mes. El contraste entre el valor de los objetos que tocaban sus manos y la vacuidad de sus propios bolsillos era una ironía cruel que ya no le provocaba ira, sino una tristeza profunda y resignada. Se movía agachada, cerca del suelo, evitando el contacto visual con los primeros clientes madrugadores que paseaban con sus ropas de diseño, asegurándose de ser parte del paisaje, tan irrelevante como los estantes mismos. Sin embargo, su corazón latía con una fuerza extraña esa mañana.
una intuición punzante que le erizaba la piel, como si el universo estuviera conspirando para romper la estática monotonía de su rutina de servidumbre. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la luz del sol inundaba el comedor de la mansión de Roberto, pero no lograba calentar la atmósfera gélida que reinaba sobre la mesa de desayuno perfectamente servida. Julián estaba sentado ante un plato de frutas cortadas con precisión geométrica y panqueques esponjosos, pero su mirada estaba perdida en el vacío, sus manos pequeñas descansando inertes sobre el mantel de lino blanco. El silencio era denso, solo interrumpido por el sonido de los cubiertos de plata chocando contra la porcelana, una banda sonora de aislamiento que amplificaba la soledad del niño. La comida, visualmente impecable, le parecía hecha de plástico, carente del ingrediente secreto que nutre el alma, y su estómago cerrado rechazaba cualquier intento de alimentación, convirtiendo el desayuno en un campo de batalla pasivo, donde su única arma era la negación. La tercera niñera del mes, una joven con buenas intenciones y una ingenuidad peligrosa, intentó romper la barrera de tristeza de Julián, acercándole un vaso de jugo con una sonrisa cálida y un susurro de aliento. Cometiendo el error capital de mostrar afecto genuino, acarició suavemente el cabello del niño, tratando de consolarlo por el incidente de la fiesta de la noche anterior, buscando una conexión humana en ese mausoleo de frialdad. Julián reaccionó levemente a la caricia, sus ojos buscando los de ella con una necesidad desesperada de validación, un momento de vulnerabilidad compartida que iluminó brevemente la habitación oscura. Sin embargo, en esa casa, la bondad era interpretada como una debilidad inaceptable, y los ojos de la joven no vieron la tormenta que se avecinaba a sus espaldas, materializándose en la figura impecable y terrible de la dueña de la casa. Vanessa entró en el comedor como un vendaval de perfume caro y mala intención, sus tacones resonando como martillazos de sentencia sobre el piso de mármol importado. Al presenciar la escena de ternura, su rostro se contorsionó en una máscara de disgusto absoluto, y sin siquiera elevar la voz, lanzó su veredicto con la frialdad de un verdugo experimentado. «Estás despedida», dijo, ni siquiera mirando a la chica a los ojos, sino inspeccionando sus propias uñas perfectas. «Lo mimas demasiado. Este niño necesita disciplina, no una amiga patética que le fomente sus debilidades». La niñera intentó protestar, balbucear una excusa, pero la mirada de Vanessa la cortó en seco, despojándola de su empleo y de su dignidad en segundos, dejando a Julián una vez más huérfano de cualquier rastro de cariño, confirmando que cualquier persona que intentara amarlo sería eliminada. La salida precipitada de la niñera dejó un vacío aún más grande en la mesa, que fue ocupado momentos después por la llegada de Roberto, quien entró ajustándose los gemelos de Dean, su camisa con aire distraído. Por un instante fugaz, al ver la silla vacía y el plato intacto de su hijo, una sombra de preocupación cruzó su rostro cansado, un destello del padre que podría haber sido si la ambición no lo hubiera consumido. «Julián, campeón, ¿todo bien?», preguntó con una voz que intentaba ser jovial pero sonaba hueca, un intento torpe de puente sobre el abismo que los separaba. Se inclinó ligeramente hacia el niño, buscando una señal, una palabra, cualquier cosa que le permitiera sentirse menos culpable por su ausencia crónica. Pero el muro que Vanessa había construido alrededor de ellos era demasiado alto y sólido para ser derribado con una simple pregunta de cortesía matutina. Antes de que Julián pudiera siquiera formular una respuesta o levantar la vista, Vanessa intervino con la precisión de una depredadora defendiendo su territorio, interponiéndose físicamente entre padre e hijo. «Roberto, por favor, no tenemos tiempo para sus berrinches silencios hoy».
dijo ella colocando una mano posesiva sobre el hombro de su esposo y girándolo hacia ella. Tenemos la gala de beneficencia esta noche y todavía hay 1000 detalles que resolver. Nuestra imagen pública depende de que todo sea perfecto y no puedo permitir que el mal humor del niño arruine tu concentración. Con esa frase redujo el sufrimiento de su hijastro a un inconveniente logístico, una molestia menor en la agenda corporativa, borrando cualquier posibilidad de diálogo real y reafirmando su control absoluto sobre la narrativa familiar. Roberto suspiró, una exhalación larga que denotaba derrota y resignación, y asintió lentamente, permitiendo que la marea de las exigencias de Vanessa lo arrastrara lejos de su paternidad fallida. Tienes razón, querida, la gala es crucial para los inversores, murmuró, volviendo a ponerse la máscara de empresario exitoso y bloqueando sus emociones. Vanessa sonrió triunfante, saboreando su victoria, y revisó mentalmente su lista de tareas, sus ojos brillando con una idea repentina que sellaría el destino de todos esa mañana. No bastaba con delegar las compras. Ella necesitaba supervisar personalmente la selección de los vinos exclusivos para la prefiesta. Una excusa perfecta para exhibir su poder adquisitivo y su gusto refinado en público, sin saber que esa decisión trivial sería el detonante de su propia destrucción. «Iremos al Royal Market», anunció Vanessa con autoridad, ignorando las protestas silenciosas de Roberto sobre el tiempo. «Necesito asegurarme de que la cosecha sea la correcta y llevaremos a Julián. Quizás salir y ver cómo funciona el mundo real le quite esa cara de víctima». La orden fue definitiva y la ironía de sus palabras pasó desapercibida para ella. Llevaría al niño al mundo real, pero no de la manera pedagógica y cruel que ella imaginaba. Roberto, demasiado cansado para discutir, aceptó la logística, ordenando al chofer que preparara el vehículo blindado, mientras Julián sentía un nudo en el estómago, una premonición oscura de que ese viaje no sería una simple excursión de compras, sino un descenso hacia algo desconocido y aterrador. El trayecto hacia el supermercado en la camioneta de lujo fue una experiencia claustrofóbica, con el aire acondicionado manteniendo una temperatura artificialmente baja que hacía tiritar a Julián. El niño miraba por la ventana tintada, viendo la ciudad pasar como una película muda y distorsionada, sintiéndose separado de la humanidad por capas de vidrio blindado y privilegios no deseados. Vanessa hablaba sin parar por teléfono, ladrando órdenes a sus asistentes, mientras Roberto revisaba correos electrónicos, ambos adultos ocupando el mismo espacio físico, pero viviendo en dimensiones mentales separadas. Julián abrazó sus propias rodillas, extrañando desesperadamente a su oso de peluche confiscado, sintiéndose más solo que nunca en el asiento de cuero suave, sin saber que cada metro que avanzaban lo acercaba magnéticamente a la respuesta de todas sus preguntas no formuladas. A kilómetros de distancia, en el pasillo 4 del Royal Market, Elena terminaba de apilar una pirámide perfecta de latas de caviar, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Su corazón seguía latiendo con ese ritmo extraño e irregular, una taquicardia emocional que no podía explicar con lógica, pero que la obligaba a mirar hacia la entrada principal cada pocos minutos. El destino, con su sentido del humor macabro y poético, estaba moviendo las piezas finales en el tablero, alineando las trayectorias de una madre despojada y un hijo perdido en una colisión inminente. La atmósfera en el supermercado se sentía cargada, eléctrica, como el aire antes de una tormenta de verano, y Elena, sin saberlo, estaba parada en el ojo del huracán que estaba a punto de desatarse. Finalmente, el vehículo negro de la familia se detuvo frente a la entrada VIP del mercado, y las puertas se abrieron con un siseo hidráulico,
liberando a los ocupantes hacia el destino que los aguardaba. Julián bajó del coche con reticencia, arrastrando los pies, cegado momentáneamente por el sol de la mañana, mientras Vanessa lo empujaba suavemente hacia adelante, urgiéndolo a caminar más rápido. Al cruzar las puertas automáticas y entrar en el ambiente refrigerado y perfumado del Royal Market, el niño sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era la vibración invisible de la sangre llamando a la sangre, una frecuencia secreta que solo él y otra persona en ese edificio podían escuchar. La trampa estaba lista, los actores estaban en posición y el escenario estaba preparado para el encuentro que haría temblar los cimientos de sus vidas construidas sobre mentiras. Dentro de la burbuja aséptica y climatizada del Royal Market, Vanessa se sumergió de inmediato en su elemento natural, navegando por la sección de vinos de alta gama con la voracidad de una experta coleccionista. Sus dedos, manicurados en un rojo sangre perfecto, recorrían las etiquetas de cosechas francesas e italianas, calculando no el sabor, sino el prestigio que cada botella otorgaría a su evento social, ignorando por completo la pequeña figura que había arrastrado consigo. Julián, liberado momentáneamente de la vigilancia opresiva de su madrastra, se quedó quieto en medio del pasillo ancho, sintiéndose diminuto bajo las luces fluorescentes que hacían brillar el suelo encerado como un espejo de hielo. El zumbido de los refrigeradores y el murmullo distante de los compradores creaban una cacofonía blanca que lo mareaba, pero en medio de ese ruido, una fuerza gravitatoria inexplicable comenzó a tirar de su pecho, instándolo a moverse hacia una dirección específica, lejos de los licores caros y hacia los pasillos de productos básicos, donde la vida real sucedía en silencio. El niño comenzó a caminar como en un trance, sus zapatos de suela dura resonando suavemente mientras se alejaba de la seguridad de la zona VIP, cruzando fronteras invisibles dentro de la tienda. Pasó por estantes repletos de especias exóticas y aceites importados, pero sus sentidos estaban sintonizados con otra frecuencia, una brújula interna que se había activado repentinamente después de años de letargo. No sabía qué buscaba, pero la necesidad de encontrarlo era tan urgente que le quemaba la piel. Era como si un hilo invisible, atado a su ombligo, estuviera siendo recogido lentamente por alguien al otro lado del laberinto de góndolas. La ansiedad habitual que lo paralizaba se disipó, reemplazada por una curiosidad magnética que anulaba el miedo a ser regañado, guiándolo paso a paso hacia el pasillo de los productos de limpieza y reposición, un lugar donde los colores brillantes del marketing daban paso a la funcionalidad gris de los suministros. En el extremo opuesto de ese mismo pasillo, Elena trabajaba arrodillada sobre el piso frío, su cuerpo dolorido por horas de esfuerzo repetitivo, acomodando frascos de vidrio en el estante inferior con una devoción mecánica. Su mente estaba en otro lugar, vagando por los recuerdos de un hospital y un llanto de bebé que nunca pudo consolar, mientras sus manos seguían el ritmo de la labor física para mantener a raya la desesperación. El uniforme gris se le pegaba a la espalda por el sudor frío del esfuerzo, y un mechón de cabello se había soltado de su coleta, cayendo sobre su rostro cansado, ocultando parcialmente su visión. No notó la pequeña sombra que se proyectaba sobre el linóleo, acercándose a ella con cautela, ni sintió la mirada intensa de unos ojos oscuros que la observaban no como a una empleada, sino como a un misterio que necesitaba ser resuelto urgentemente. Julián se detuvo a pocos metros de la mujer arrodillada, observando la curva de su espalda y la humildad de su postura, sintiendo una oleada de familiaridad que lo golpeó como una ola física.
No era una memoria visual clara, sino una sensación táctil y olfativa que emergía de las profundidades del cerebro límbico, anterior al lenguaje y a la razón. En ese momento, Elena estiró el brazo derecho para alcanzar una caja lejana y la manga de su uniforme se deslizó hacia arriba, revelando la piel pálida de su antebrazo y en ella una marca de nacimiento distintiva. Una mancha irregular de color café con leche, con forma de pequeña isla solitaria. El tiempo pareció detenerse en el pasillo 4. El zumbido de las neveras desapareció. Las voces de los otros clientes se apagaron y el universo entero del niño se redujo a esa pequeña mancha de pigmento en la piel de una extraña. Con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado, Julián bajó la vista hacia su propio brazo, levantando la manga de su camisa de lino con dedos temblorosos. Allí, en el mismo lugar exacto, estaba la réplica perfecta de la marca. Una firma genética innegable que la naturaleza había estampado en ambos como un mapa de pertenencia mutua. La comparación visual fue el detonante de una explosión nuclear en su psique. No necesitaba pruebas de ADN ni explicaciones lógicas, porque su sangre reconoció la fuente de su propia existencia con una certeza absoluta y aterradora. La soledad que había definido cada día de sus 7 años de vida se fracturó, dejando entrar una luz cegadora de verdad que lo empujó hacia adelante, rompiendo la barrera de seguridad que siempre mantenía con los adultos. Elena, sintiendo una presencia cercana, giró la cabeza lentamente, esperando encontrar a un supervisor listo para reprenderla por su lentitud, pero se encontró con los ojos inmensos y acuosos de un niño que la miraba como si ella fuera la aparición de un ángel. El aire se cargó de electricidad estática y en el instante en que sus miradas se cruzaron, Elena sintió un tirón visceral en su vientre, el mismo dolor fantasma que había sentido el día que le dijeron que su hijo había muerto. Una mentira que ahora se desmoronaba ante la evidencia de esos ojos que eran el espejo de los suyos. El olor del niño, una mezcla de jabón caro y tristeza infantil, llegó a su nariz y desbloqueó una represa de instinto maternal que había estado contenida bajo presión durante 7 largos y tortuosos años. Sin una palabra, impulsado por una fuerza que superaba cualquier miedo, Julián se lanzó hacia ella. No fue un acercamiento tímido, sino una colisión desesperada, arrojándose a los brazos de la mujer arrodillada y enterrando su rostro en el hueco de su cuello. Y entonces el grito salió de su garganta, desgarrador, puro y primitivo, rompiendo el decoro del supermercado de lujo y resonando en cada rincón del establecimiento. Mamá, la palabra que nunca había pronunciado con verdad en su vida, salió cargada de todo el dolor acumulado, de todas las noches frías, de todo el amor no recibido. No era una pregunta, era una afirmación, un reclamo de propiedad sobre esa mujer que olía a hogar, a seguridad y a la única verdad que su alma reconocía. Elena, aturdida por el impacto físico y emocional, reaccionó por puro instinto, envolviendo al niño en sus brazos con una fuerza feroz, protegiéndolo contra su pecho, como si intentaran arrancárselo de nuevo. Las lágrimas brotaron de sus ojos instantáneamente, mojando el cabello oscuro de Julián, mientras ella balbuceaba palabras incoherentes de consuelo, acariciando su espalda, reconociendo la textura de su piel, el ritmo de su respiración, sabiendo en lo más profundo de su ser que este era su Julián, el niño que le habían robado. La escena era un cuadro de dolor y amor absoluto en medio del pasillo de detergentes, una burbuja de emoción cruda que contrastaba violentamente con la frialdad comercial del entorno, congelando a los pocos testigos que observaban la escena con una mezcla de conmoción y curiosidad morbosa. El momento sagrado fue profanado brutalmente por el sonido de unos tacones
golpeando el suelo con furia asesina. Vanessa apareció al final del pasillo, alertada por el grito y la visión de su hijastro abrazado a una empleada de limpieza. Encendió en ella una ira volcánica mezclada con un pánico helado. No vio un reencuentro, vio una amenaza existencial a su estilo de vida, una grieta en la mentira fundacional de su matrimonio y su estatus. ¿Qué demonios está pasando aquí?, chilló, su voz aguda cortando el aire como un cuchillo de cristal. Se abalanzó sobre ellos no con preocupación materna, sino con la violencia de una propietaria que ve a alguien robando sus bienes, agarrando a Julián por el brazo y tirando de él con una fuerza desmedida para arrancarlo del abrazo de Elena. «¡Suéltalo, sucia! ¡Aléjate de mi hijo!», gritó Vanessa, forcejeando con el niño que se resistía, pataleando y gritando, aferrándose a la tela áspera del uniforme de Elena con dedos que se habían convertido en garras. Elena, aterrorizada por la agresión, pero impulsada por la adrenalina de la madre leona, no soltó al niño inmediatamente, protegiéndolo con su propio cuerpo. «¡Él me abrazó! ¡Él me llamó!», intentó explicar. Elena, su voz quebrada por el llanto, pero sus palabras se perdieron en la histeria calculada de Vanessa. La madrastra, viendo que la fuerza física no era suficiente y que la escena estaba atrayendo a demasiada gente, cambió de táctica instantáneamente, convirtiendo la situación en un escenario criminal para protegerse. «¡Seguridad! ¡Ayuda! Esta mujer está intentando secuestrar a mi hijo», alzó la voz Vanessa, mirando a los espectadores con ojos desorbitados, interpretando el papel de la madre, aterrorizada a la perfección. La acusación, grave y explosiva, transformó la atmósfera de confusión en una de peligro inminente. El gerente de la tienda, un hombre bajito y sudoroso, con un traje mal ajustado, llegó corriendo acompañado por 2 guardias de seguridad corpulentos, respondiendo al llamado de la cliente VIP. Al ver a la esposa de Roberto, uno de los hombres más poderosos de la ciudad, en aparente angustia, no dudaron en actuar. Se lanzaron sobre Elena, agarrándola por los hombros y arrastrándola lejos del niño con brusquedad, tratándola como a una delincuente peligrosa, ignorando sus súplicas y su llanto. Julián, al ser separado físicamente de su madre biológica, entró en un estado de pánico absoluto. Gritaba y se retorcía en las manos de Vanessa, estirando sus brazos hacia Elena, sus ojos llenos de un terror que ningún niño debería experimentar. «¡No! ¡Es ella! ¡Es ella!», sollozaba, pero sus palabras eran descartadas como el producto del trauma del supuesto intento de secuestro. Vanessa lo apretaba contra su cadera, tapándole la boca disimuladamente con la mano, bajo la excusa de consolarlo, silenciando su verdad mientras le susurraba amenazas al oído para que se callara. La crueldad de la escena era palpable. La víctima real estaba siendo tratada como agresora y la villana estaba siendo consolada por los transeúntes que murmuraban sobre la inseguridad y la audacia de los criminales hoy en día. En ese instante de caos máximo, Roberto apareció en la escena, llegando desde la entrada con el teléfono aún en la mano, su rostro reflejando una confusión genuina al ver el tumulto. Vio a su esposa despeinada sosteniendo a un Julián histérico y a una empleada del supermercado siendo inmovilizada contra el suelo por los guardias de seguridad. «¿Qué pasó? ¿Están bien?», preguntó, acercándose rápidamente, su instinto protector activándose pero sin saber hacia dónde dirigirlo. Julián, al ver a su padre, intentó correr hacia Elena de nuevo, gritando «¡Papá! ¡Ayúdala!», lo que desconcertó a Roberto. ¿Por qué su hijo defendía a la mujer que supuestamente lo atacaba? La disonancia cognitiva lo paralizó por un segundo, buscando lógica en un escenario puramente emocional. Vanessa, percibiendo la duda en los ojos de su marido, lanzó su golpe maestro, sellando la narrativa antes de que la verdad pudiera respirar.
Roberto, gracias a Dios llegaste. Esa loca agarró a Julián. Lo estaba arrastrando hacia la salida de servicio. Si no llegó a tiempo, no lo vemos nunca más. Mintió con una convicción aterradora, las lágrimas de cocodrilo corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. La gravedad de la acusación golpeó a Roberto como un mazo. La sola idea de perder a su heredero activó su furia primitiva, nublando su juicio y haciéndolo ver a Elena no como una mujer asustada, sino como una amenaza letal que había osado tocar a su familia. Su postura cambió. Sus hombros se tensaron y miró a Elena con un desprecio gélido. Elena, inmovilizada, en el suelo con la cara presionada contra las baldosas frías, levantó la vista y cruzó su mirada con la de Roberto por primera vez en años. Intentó hablar, decir: «Soy yo, Roberto, soy la enfermera, soy la madre». Pero el aire le faltaba y la bota de un guardia en su espalda le impedía respirar correctamente. Solo pudo emitir un gemido ahogado, sus ojos suplicando reconocimiento, suplicando misericordia. Pero Roberto estaba cegado por la narrativa de Vanessa y por el miedo. No vio a la mujer que había conocido brevemente en el pasado. Solo vio a una delincuente que había puesto en peligro lo único que él amaba, aunque no supiera demostrarlo. La conexión se rompió antes de formarse, aplastada por el peso de la mentira. «Llamen a la policía, ahora», ordenó Roberto con voz de trueno, su autoridad llenando el espacio y sentenciando el destino de Elena. El gerente asintió frenéticamente, sacando su teléfono, mientras los murmullos de la gente condenaban a la mujer en el suelo. Vanessa suspiró aliviada, ocultando una sonrisa triunfal en el hombro de Julián, quien había dejado de luchar y ahora colgaba inerte en sus brazos, catatónico por el shock, mirando a Elena con una desesperanza que le partía el alma. La trampa se había cerrado. Elena no solo perdería su trabajo, ahora enfrentaba la cárcel, y el muro entre madre e hijo se había vuelto más alto, coronado con alambre de púas y leyes penales. Las sirenas comenzaron a aullar a la distancia, acercándose rápidamente, un sonido que presagiaba el fin de la libertad de Elena y el inicio de una pesadilla legal. Mientras los guardias la levantaban bruscamente para entregarla a los oficiales que entraban corriendo, Elena miró una última vez a Julián. No había odio en sus ojos, solo una promesa silenciosa y feroz transmitida a través del caos. No se rendiría. Julián, con el rostro bañado en lágrimas y moco, sostuvo esa mirada hasta que las puertas automáticas se cerraron entre ellos, llevándose a su madre en una patrulla y dejándolo solo de nuevo en la jaula de oro, con el corazón roto, pero con una certeza nueva ardiendo en su interior. Ahora sabía quién era y nada volvería a ser igual. El calabozo de la comisaría era un cubo de hormigón impregnado de un olor rancio a desesperanza y desinfectante industrial, donde el tiempo parecía estancarse en un ciclo perpetuo de miseria. Elena estaba sentada en un banco de metal atornillado al suelo, con las manos entrelazadas sobre su regazo para evitar que temblaran, visiblemente, mirando cómo la luz de un fluorescente parpadeante trazaba sombras alargadas sobre las paredes sucias. No había llorado desde que la separaron de Julián. El shock inicial había dado paso a un frío entumecimiento, una armadura psicológica necesaria para soportar la humillación de ser fichada como una delincuente común. Sus huellas dactilares, manchadas de tinta negra, eran ahora parte de un sistema que la criminalizaba por amar, y cada minuto que pasaba encerrada sentía cómo el abismo entre ella y su hijo se ensanchaba, volviéndose una grieta insalvable llena de burocracia y prejuicios de clase. Finalmente, el sonido de los cerrojos metálicos deslizándose anunció su liberación, no por justicia, sino por un capricho del destino y la duda de un hombre poderoso.
Un oficial de rostro cansado le devolvió sus pertenencias en una bolsa de plástico transparente, informándole con desdén que el señor Roberto había decidido no presentar cargos formales por el momento, aunque la advertencia quedó flotando en el aire como una sentencia suspendida. Sin embargo, el daño ya estaba hecho en el mundo exterior. Al encender su teléfono barato con la pantalla rota, recibió el mensaje de despido fulminante de la agencia de limpieza, citando conducta inapropiada y vetándola de cualquier empleo futuro en el sector de lujo. Elena salió a la calle bajo la lluvia fina de la tarde, marcada, desempleada y con el corazón hecho trizas, pero con la imagen de los ojos de Julián grabada en fuego en su mente, alimentando una determinación suicida. Mientras tanto, en la mansión, la atmósfera se había vuelto tan densa y opresiva que costaba respirar, como si el aire hubiera sido reemplazado por plomo líquido. Julián yacía en su cama inmensa, una pequeña figura perdida entre almohadones de seda, ardiendo en una fiebre que los termómetros digitales no lograban explicar con precisión médica. Su piel estaba pálida y traslúcida, con ojeras violáceas que se profundizaban con cada hora que pasaba sin comer ni hablar, convirtiéndolo en una versión espectral del niño que había sido esa mañana. No era un virus lo que consumía su cuerpo, sino una tristeza tan profunda y corrosiva que estaba apagando sus órganos vitales uno por uno. Una huelga de brazos caídos de su sistema inmunológico ante la pérdida de la única esperanza que había conocido. Vanessa entraba y salía de la habitación no con preocupación, sino con una irritación creciente, como quien lidia con un electrodoméstico defectuoso que se niega a funcionar antes de una fiesta importante. Es solo un berrinche dramático para llamar la atención, le aseguraba a Roberto en el pasillo, bajando la voz para mantener la fachada de control, aunque sus ojos delataban nerviosismo. Ella intentaba forzar al niño a tomar medicinas amargas, manipulando su cuerpo flácido con brusquedad cuando Roberto no miraba, susurrándole que si no mejoraba, lo enviarían a un internado militar donde aprendería a ser hombre a la fuerza. Pero Julián ya no reaccionaba a sus amenazas. Estaba en un lugar lejano, blindado por la fiebre, reviviendo una y otra vez el abrazo en el supermercado, aferrándose a ese recuerdo como un náufrago a una tabla en medio del océano. Esa noche, el silencio de la casa fue roto por un sonido que heló la sangre de Roberto, quien trabajaba en su despacho, intentando distraerse con balances financieros que de repente carecían de sentido. Era un gemido, bajo y constante, que provenía del piso superior, una súplica repetitiva que se filtraba a través de las paredes insonorizadas. Subió las escaleras de dos en dos, impulsado por una angustia paternal que había estado dormida demasiado tiempo, y al entrar en la habitación de su hijo, lo encontró agitándose en medio de una pesadilla, empapado en sudor frío. Julián no pedía agua, ni pedía a su padre. Sus labios secos y agrietados formaban una sola palabra, un mantra de devoción y pérdida que repetía con cada exhalación dolorosa. Elena, Elena, mamá, Elena. Roberto se quedó paralizado al pie de la cama, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies al escuchar ese nombre pronunciado con tanta intimidad y desesperación. No era el balbuceo de un niño confundido, era el reconocimiento de un alma que clama por su otra mitad. Se acercó y tomó la mano hirviendo de su hijo, y por primera vez notó realmente la marca de nacimiento en el brazo expuesto del niño, la misma que había visto fugazmente en la mujer del supermercado antes de que la violencia del momento borrara los detalles. La coincidencia era matemáticamente imposible, y la duda, que había sido una pequeña astilla en su mente, se convirtió en una viga de acero que golpeaba su conciencia. ¿Cómo podía su hijo saber el nombre de una extraña si nunca se habían visto antes?
Salió de la habitación con el rostro desencajado, encontrándose con Vanessa en el pasillo, quien llevaba una copa de vino en la mano y una expresión de fastidio. Roberto la acorraló contra la pared, no con violencia física, sino con la intensidad de su mirada inquisidora. ¿Por qué sabe su nombre, Vanessa? ¿Por qué mi hijo llama a esa mujer Elena si supuestamente es una desconocida que intentó secuestrarlo? Exigió saber, su voz temblando por la contención de la ira. Vanessa parpadeó, sorprendida por el ataque frontal, y por una fracción de segundo, su máscara de perfección se deslizó, revelando un pánico puro. Lo leyó en su identificación del uniforme, Roberto. Los niños son observadores. Probablemente se obsesionó con ella por el trauma, improvisó ella, recuperando la compostura rápidamente y tomando un sorbo de vino para ocultar el temblor de sus labios. La explicación era plausible, lógica incluso, pero en las tripas de Roberto algo no encajaba. El tono de su esposa tenía una nota falsa, una vibración disonante que él había aprendido a ignorar durante años para mantener la paz, pero que ahora resonaba como una alarma de incendio. No dijo nada más, simplemente se dio la vuelta y se retiró a su estudio, cerrando la puerta con llave. Esa noche no durmió. En su lugar, hizo una llamada telefónica que había esperado nunca tener que hacer, contactando a un viejo conocido, un investigador privado que operaba en las sombras de la ciudad, un hombre que no hacía preguntas morales y que encontraba lo que otros querían mantener enterrado. Necesito saber quién es esa mujer, Elena, la del incidente en el Royal Market. Quiero saberlo todo, pasado, presente y cualquier conexión con mi familia, y lo quiero para ayer. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Mientras el investigador hacía su trabajo, la salud de Julián se deterioraba a una velocidad alarmante. Los médicos más caros de la ciudad desfilaron por la mansión con sus maletines de cuero y sus estetoscopios de última generación, realizando pruebas de sangre, escáneres cerebrales y chequeos exhaustivos. Todos llegaban a la misma conclusión frustrante. Físicamente, el niño estaba sano, pero se estaba apagando. Es psicosomático, dictaminó finalmente un pediatra veterano, guardando sus instrumentos con gravedad. Su hijo ha perdido la voluntad de vivir. Es una depresión profunda, casi catatónica. Necesita una conexión emocional, algo que lo ancle a la realidad. Las medicinas no curan el alma, señor Roberto. Vanessa, presente en la consulta improvisada en la sala de estar, intentó desacreditar al médico con su arrogancia habitual. Eso es ridículo. Tiene todo lo que un niño podría desear. Juguetes, espacio, educación. Es un desagradecido débil. Roberto, escuchando estas palabras, sintió cómo se rompía el último hilo de tolerancia que lo unía a su esposa. ¡Cállate!, rugió, golpeando la mesa de centro con el puño, haciendo saltar un jarrón de cristal que se hizo añicos contra el suelo. El sonido del vidrio roto fue liberador. Mi hijo se está muriendo de tristeza en una casa llena de oro. Y tú hablas de gratitud. Sal de aquí. No quiero verte ahora. Lívida Vanessa, y ofendida, se retiró taconeando con fuerza, jurando que se iría de viaje de negocios unos días hasta que el ambiente de locura se disipara, dejándole el campo libre involuntariamente. Fue entonces cuando llegó el informe del investigador. Un sobre manila grueso, sin marcas, deslizado sobre el escritorio de caoba de Roberto como una bomba de tiempo en papel. Roberto lo abrió con manos sudorosas, bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio, y comenzó a leer. Los documentos narraban una historia que contradecía todo lo que él creía saber sobre el nacimiento de su hijo. Elena no era una desconocida. Había sido enfermera en la clínica privada donde nació Julián. Pero lo más condenatorio no era su empleo, sino los extractos bancarios adjuntos.
Durante los primeros 2 años de vida de Julián, había transferencias mensuales regulares desde una cuenta secreta a nombre de Vanessa hacia una cuenta a nombre de Elena, bajo el concepto de servicios externos. Roberto leyó los papeles una y otra vez, tratando de encontrar un error, pero los números eran fríos e irrefutables. Vanessa había pagado a esa mujer para mantenerla alejada o para comprar su silencio. Pero ¿silencio sobre qué? El informe también detallaba la vida actual de Elena. Vivía en la zona más pobre de la ciudad, en condiciones precarias, sin antecedentes penales hasta el incidente del mercado. Si ella era una criminal o una chantajista, ¿por qué vivía en la miseria? La disonancia entre la narrativa de Vanessa es una golpista y la realidad financiera de Elena era abismal. Roberto miró la foto adjunta de Elena, tomada a distancia por el detective. Ella estaba sentada en un porche humilde, mirando a la nada, con una expresión de dolor que él reconocía perfectamente porque la veía todos los días en el rostro de su propio hijo. Impulsado por una mezcla de culpa, sospecha y desesperación por salvar a Julián, Roberto tomó una decisión impulsiva. No podía confrontar a Vanessa todavía sin entender la totalidad del cuadro. Necesitaba ir a la fuente. Guardó el informe en la caja fuerte, tomó las llaves de un coche discreto que usaban los empleados y salió de la mansión sin avisar a nadie, dejando atrás la seguridad de su barrio cerrado, para adentrarse en la geografía desconocida y hostil de la periferia. Conducir hacia el barrio de Elena fue como viajar a otro país. El asfalto perfecto dio paso a baches lunares. Las luces de la calle escaseaban y las miradas de los transeúntes se volvían recelosas ante el vehículo extraño que invadía su territorio. Roberto aparcó a 2 cuadras de la dirección indicada en el informe, sintiéndose un intruso en su propia ciudad. Caminó por calles de tierra, esquivando perros callejeros y charcos de agua estancada, su traje de diseño atrayendo atención no deseada. Llegó a la pequeña casa de Elena, una estructura simple con techo de chapa, pero con un pequeño jardín cuidado con esmero que destacaba entre la grisura circundante. Respiró hondo, sintiendo el olor a tierra mojada y comida frita en el aire, y golpeó la puerta de madera hinchada por la humedad. Su corazón latía con fuerza, no por miedo al entorno, sino por miedo a la verdad que estaba a punto de descubrir. La puerta se abrió lentamente, revelando a Elena. Llevaba ropa de casa desgastada y el cabello suelto, sus ojos rojos e hinchados. Al ver a Roberto allí, de pie en su umbral como una aparición improbable, su primera reacción fue de terror absoluto. Pensó que venía a enviarla a prisión definitivamente. Intentó cerrar la puerta de golpe, pero Roberto interpuso el pie, no con agresividad, sino con firmeza. «Por favor, Elena, no vengo a llamar a la policía», dijo él levantando las manos en señal de paz. «Vengo por Julián. Él no deja de llamarte». La mención del nombre del niño actuó como una llave maestra. La postura defensiva de Elena se derrumbó y el amor materno superó al miedo. Se apartó, dejándolo entrar en su mundo. El interior de la casa fue un golpe de realidad para el millonario. Vio la pobreza digna, los muebles remendados, la limpieza obsesiva. Pero lo que le robó el aliento fue la pared del fondo de la sala principal. Era un santuario improvisado. Recortes de revistas, fotos borrosas impresas de internet, artículos de periódicos sobre la familia de Roberto. En el centro, un pequeño altar con una vela encendida frente a una foto de Julián, robada de una publicación social. No era el muro de un acosador obsesivo, era el muro de alguien que ama en la distancia, un monumento al dolor de la ausencia. Roberto sintió un nudo en la garganta al ver recortes de los logros escolares de Julián que ni él mismo recordaba haber guardado. «¿Quién eres realmente?», preguntó Roberto, su voz ronca por la emoción contenida, mirando la pared. Elena, parada detrás de él, abrazándose a sí misma,
Decidió arriesgarlo todo con una verdad a medias, la única que podía decir sin ser destruida por Vanessa todavía. Fui su enfermera, lo cuidé. Cuando nació, su esposa. Ella no podía o no quería. Yo le di el primer biberón. Yo lo calmé cuando lloraba. Tuvimos un vínculo. Luego me echaron. Me pagaron para que desapareciera porque decían que el niño se estaba apegando demasiado a la servidumbre. Omitió la parte biológica, temerosa de que él no le creyera sin pruebas. Pero la verdad emocional era tan potente que llenó la habitación. Roberto se giró para mirarla. Vio la sinceridad en sus ojos, una sinceridad que Vanessa nunca había tenido. Vio las manos trabajadoras, la marca de nacimiento en su brazo que ahora brillaba bajo la luz de la bombilla desnuda. Él se está muriendo, Elena, confesó Roberto, rompiéndose por primera vez. No come, no habla. Los médicos dicen que es tristeza. Solo reacciona cuando dice tu nombre en sueños. El silencio que siguió fue pesado. Roberto, el hombre que controlaba imperios, se sentía impotente, y esa mujer humilde tenía el único remedio que su dinero no podía comprar. Déjame verlo, suplicó Elena, dando un paso adelante. Solo déjame verlo una vez. Si me ve, si sabe que estoy bien, comerá, se lo prometo. Roberto la estudió. Sabía que era una locura. Sabía que si Vanessa se enteraba, ardería Troya. Pero Vanessa se había ido de viaje y su hijo se estaba desvaneciendo. La lógica corporativa chocó con el instinto paternal y el instinto ganó. Vanessa no está, estará fuera una semana, dijo Roberto, formulando un plan peligroso en tiempo real. Vendrás conmigo, no como visita. Entrarás como contratada, una enfermera privada nueva recomendada por el médico. Nadie conoce tu cara en el personal nuevo. Han cambiado a todos. Elena asintió frenéticamente, sin importarle el riesgo, sin importarle la humillación de tener que disfrazarse para ver a su propio hijo. Haré lo que sea, limpiaré los pisos, seré invisible, no me importa. Solo llévame con él. Roberto asintió, sacando de su bolsillo un fajo de billetes que puso sobre la mesa, no como pago, sino como ayuda, inmediata que ella rechazó con la mirada. Él guardó el dinero avergonzado. Prepárate, tienes 10 minutos, busca ropa que no parezca de aquí. Ponte un uniforme si tienes. Minutos después, Elena salió del baño con un uniforme blanco impecable que guardaba de sus días de enfermería. El cabello recogido en un moño severo y unas gafas que cambiaban ligeramente su rostro. Se subió al coche de Roberto, dejando atrás su casa segura para entrar en la boca del lobo. El viaje de regreso fue silencioso, cargado de una tensión eléctrica. Roberto conducía rápido, saltándose semáforos, con la urgencia de quien transporta un órgano vital para un trasplante. Elena miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad cambiaba de nuevo, preparándose mentalmente para entrar en la casa donde vivía la mujer que le había arruinado la vida. Al llegar a la mansión, la reja automática se abrió con un gemido metálico, permitiéndoles el paso. La casa se alzaba ante ellos como una fortaleza iluminada, hermosa y aterradora. Roberto detuvo el coche en la entrada lateral. «Recuerda», le advirtió antes de bajar, mirándola a los ojos a través del espejo retrovisor. «Eres la enfermera Marta. Solo estás aquí para cuidarlo. Si Vanessa llama o si alguien sospecha, todo esto se acaba y no podré protegerte de nuevo. ¿Entendido?» Elena asintió, tragando saliva, sintiendo el peso de la mentira sobre sus hombros. Bajaron del coche y entraron en la casa. El aire acondicionado la golpeó, el mismo frío que recordaba de sus pesadillas. Caminaron por los pasillos largos y decorados con arte abstracto, subiendo las escaleras hacia el segundo piso. El corazón de Elena martilleaba tan fuerte que temía que resonara en el silencio de la casa. Llegaron a la puerta de la habitación de Julián. Roberto puso la mano en el pomo, dudando un último segundo sobre la locura que estaba cometiendo.
pero luego escuchó un sollozo débil desde el interior. Giró el pomo y abrió la puerta, invitando a Elena a cruzar el umbral hacia el abismo, hacia el reencuentro que podría salvarlos a todos o condenarlos para siempre. El aire dentro de la habitación de Julián estaba viciado, cargado con el peso de la enfermedad y el olor dulzón de las medicinas no ingeridas. Una atmósfera de mausoleo que oprimía el pecho al entrar. Elena, disfrazada bajo la identidad de la enfermera Marta, cruzó el umbral con pasos silenciosos, sintiendo cómo se le encogía el corazón al ver la pequeña figura inmóvil bajo el edredón de plumas, tan pálido que parecía fundirse con las sábanas blancas. Roberto se quedó en la puerta, conteniendo la respiración, observando el experimento desesperado que acababa de poner en marcha. Elena se acercó a la cama y, sin decir una palabra, se sentó en el borde, extendiendo una mano temblorosa para apartar el cabello húmedo de la frente del niño. No usó termómetros ni estetoscopios. Simplemente se inclinó y susurró una melodía antigua, una canción de cuna que no existía en ningún libro, nacida de los recuerdos de un tiempo robado, vibrando con una frecuencia que solo ellos dos compartían. La reacción fue casi milagrosa. Un desafío a la ciencia médica que dejó a Roberto mudo de asombro desde su puesto de observación. Al escuchar esa voz, los párpados de Julián aletearon, luchando contra la pesadez del sueño inducido por la fiebre y la tristeza. Sus ojos se abrieron lentamente, desenfocados al principio, hasta que encontraron el rostro de Elena, ahora libre de las gafas que se había quitado para que él pudiera reconocerla. No hubo sobresalto, solo una exhalación profunda, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. ¿Volviste?, preguntó con un hilo de voz, y al sentir la calidez de la mano de ella en su mejilla, una lágrima solitaria rodó por su sien. La fiebre emocional pareció romperse en ese instante, disipándose como la niebla ante el sol de la mañana. Julián se aferró a la mano de su madre y cerró los ojos de nuevo, pero esta vez para dormir un sueño reparador y profundo, anclado a la vida por el tacto de ella. Los días siguientes transformaron la mansión, como si alguien hubiera abierto las ventanas de una casa embrujada para dejar entrar la primavera. Elena, manteniendo su papel de enfermera Marta ante el resto del personal, tomó el control absoluto del bienestar de Julián con una eficiencia amorosa que desarmaba cualquier sospecha. Abrió las pesadas cortinas de terciopelo que mantenían la habitación en penumbra perpetua, permitiendo que la luz dorada del sol bañara los rincones oscuros donde se escondían los miedos nocturnos. Bajo su cuidado, Julián no solo comenzó a comer, sino que devoraba con gusto las sopas sencillas y caseras que Elena preparaba personalmente en la cocina, ignorando las creaciones gourmet del chef. El color regresó a sus mejillas, y por primera vez en la historia de esa casa fría se escuchó el sonido cristalino y genuino de la risa de un niño resonando por los pasillos. Una música que desconcertaba y alegraba a los empleados por igual. Roberto observaba esta metamorfosis desde la distancia, fascinado y profundamente conmovido, sintiendo cómo se desmoronaban sus propias defensas emocionales. Veía a Elena sentada en el suelo, jugando con Julián a construir mundos con bloques de madera, y notaba la paciencia infinita en sus gestos, la manera en que celebraba cada pequeño logro del niño como si fuera una victoria olímpica. No había gritos, no había exigencias de perfección, solo una aceptación incondicional que hacía florecer a su hijo. Roberto comenzó a encontrar excusas para volver temprano del trabajo, atraído magnéticamente por esa burbuja de calidez que se había formado en el segundo piso, sintiendo una punzada de envidia y admiración. Se dio cuenta
con una culpa punzante de que esa mujer humilde le estaba enseñando en una semana lo que significaba ser padre, algo que él no había aprendido en 7 años de proveer materialmente. Hacia la mitad de la semana, la barrera entre empleador y empleada comenzó a disolverse sutilmente, dando paso a una intimidad doméstica peligrosa, pero embriagadora. Una tarde, Roberto entró en la habitación y encontró a Julián y Elena leyendo un cuento. Sin pensarlo, se sentó en un sillón cercano a escuchar. Julián, en un acto de valentía inédita, invitó a su padre a unirse al juego. Y por primera vez, los tres formaron un triángulo imperfecto pero funcional. Hubo miradas compartidas entre Roberto y Elena, sonrisas cómplices sobre la cabeza del niño que generaron una electricidad estática en el aire, una tensión que no era sexual en su origen, sino profundamente emocional. Roberto vio en Elena una compañera, una igual en el amor por su hijo, y la comparación con la frialdad de Vanessa fue devastadora, sembrando en su mente la semilla de una vida diferente. Una vida donde el dinero importaba menos que esa luz cálida que ahora iluminaba su hogar. Sin embargo, la felicidad en una tragedia griega es siempre el preludio de la catástrofe, y la burbuja de paz tenía los días contados. Vanessa regresó de su viaje 2 días antes de lo previsto, impulsada por una sospecha paranoica y el deseo de reafirmar su control territorial. El sonido de su coche deportivo, rugiendo en la entrada de grava, fue como el tañido de una campana fúnebre que congeló la sangre de todos en la casa. Elena estaba en la cocina preparando una merienda cuando escuchó los tacones de aguja golpeando el mármol del vestíbulo, un ritmo acelerado y agresivo que conocía demasiado bien. El pánico la invadió. No tenía tiempo de esconderse ni de escapar. Roberto estaba en la oficina, ajeno a la llegada, y Julián estaba arriba, vulnerable. Elena bajó la cabeza, ajustó sus gafas y rezó para que el disfraz y la invisibilidad de su clase social fueran suficientes para protegerla una vez más. Vanessa entró en la casa como una generala inspeccionando sus tropas, sus ojos escaneando cada detalle en busca de imperfecciones o cambios no autorizados. Inmediato la alteración en la atmósfera. Había flores frescas en jarrones donde antes no había nada y un olor a galletas horneadas que le repugnaba por ser demasiado vulgar. Al subir las escaleras, escuchó a Julián tarareando, un sonido que debería haberla alegrado, pero que solo le provocó una mueca de disgusto. La felicidad del niño significaba que alguien más había tenido éxito donde ella había fallado deliberadamente. Se dirigió hacia la habitación de Julián con sigilo, moviéndose como un gato depredador, y al asomarse por la puerta entreabierta, vio la escena que sellaría el destino de Elena. La enfermera estaba de espaldas, arreglando la cama, y Julián la miraba con una adoración absoluta. Pero fue el sonido lo que la delató. Elena, creyendo que estaba sola con el niño, comenzó a cantar bajito la canción de cuna, la misma melodía secreta que había tarareado en el hospital años atrás, cuando Vanessa visitaba la incubadora solo para las fotos. Vanessa se quedó petrificada en el pasillo, su memoria auditiva activándose con la precisión de una caja fuerte abriéndose. Reconoció la tonada, y al observar la postura de la mujer, la curva de su cuello, la marca de nacimiento que asomaba levemente bajo la manga del uniforme al estirarse, las piezas del rompecabezas encajaron con un clic violento. No era Marta, era la mujer del supermercado, era la madre biológica. Y lo peor de todo, Roberto lo sabía. La traición la golpeó físicamente y en lugar de gritar, una frialdad sociópata descendió sobre ella, calculando su venganza con una claridad cristalina. Vanessa se retiró silenciosamente a su dormitorio principal, cerrando la puerta con suavidad. Su mente trabajaba a 1000 revoluciones por minuto. No podía simplemente despedirla.
Si Roberto estaba involucrado, él la defendería. Necesitaba destruir a Elena de tal manera que ni Roberto ni Julián pudieran volver a mirarla a la cara. Necesitaba una muerte moral, una ejecución pública de su carácter. Caminó hacia su vestidor, apartó un panel falso y abrió su caja fuerte personal, donde brillaban joyas que valían fortunas. Sus ojos se posaron en una gargantilla de diamantes y zafiros, una pieza ostentosa y asegurada por una suma astronómica, perfecta para el guión que estaba escribiendo en su cabeza. La tomó entre sus dedos, sintiendo el frío de las piedras, y sonrió ante su propio reflejo en el espejo, una sonrisa carente de cualquier humanidad. Esperó a que la casa entrara en la calma de la tarde, cuando Roberto salió a una reunión urgente y Elena estaba ocupada bañando a Julián. Vanessa se deslizó hacia la pequeña habitación de servicio asignada a la enfermera, un cuarto espartano que Elena mantenía impecable. Con guantes de seda para no dejar sus propias huellas, Vanessa abrió el bolso desgastado de Elena. Dentro encontró fotos de Julián, lo cual confirmó sus sospechas y alimentó su odio, interpretándolo como una obsesión enfermiza. Con un movimiento rápido y preciso, dejó caer el collar de diamantes en el fondo del bolso, ocultándolo entre la ropa de recambio y los artículos de aseo personal. Cerró el bolso, borró cualquier rastro de su presencia en la habitación y salió, dejando atrás la bomba de tiempo que detonaría esa misma noche. El plan no terminaba ahí, necesitaba testigos y autoridad. Vanessa bajó a la sala y realizó una llamada a un contacto de alto nivel en la policía, fingiendo una voz temblorosa y angustiada. «Comisario, creo que tenemos un robo en curso». «Sí, en la residencia. He notado la falta de una pieza invaluable y sospecho del personal nuevo. Necesito discreción, pero necesito acción inmediata. Mi esposo es demasiado confiado, pero yo no puedo permitir que nos desvalijen». Colgó el teléfono con satisfacción. La trampa estaba armada con una doble intención: eliminar a la madre biológica y darle una lección a Roberto por haberla traicionado a sus espaldas. Esa noche, durante la cena, el drama alcanzaría su punto máximo. La tarde cayó dando paso a una noche tormentosa, con truenos lejanos que presagiaban la violencia inminente. Roberto regresó a casa de buen humor, trayendo un regalo para Julián, ajeno a la tormenta que se había gestado bajo su propio techo. La cena se sirvió en el comedor formal, una exigencia de Vanessa para celebrar su retorno. Elena, incómoda, intentó excusarse para quedarse en la cocina, pero Vanessa, con una dulzura venenosa, insistió en que la enfermera estuviera cerca por si el niño necesitaba algo. Julián estaba sentado a la mesa, comiendo con apetito, mirando a Elena de reojo con cariño. Vanessa observaba la dinámica, bebiendo vino tinto, esperando el momento exacto, saboreando el poder de saber que en pocos minutos la felicidad de esa familia improvisada sería aniquilada para siempre. De repente, el timbre de la puerta principal sonó con una urgencia autoritaria, seguido por el golpe pesado de nudillos contra la madera. El mayordomo abrió y un grupo de policías uniformados entró en el vestíbulo, con cintos el agua de la lluvia goteando de sus capas. Roberto se levantó de un salto confundido. «¿Qué significa esto?», exigió. El oficial a cargo dio un paso adelante. «Recibimos una denuncia de robo grave en esta propiedad, señor. Tenemos una orden para registrar las pertenencias del personal». Vanessa se llevó la mano a la boca en un gesto teatral de sorpresa. «¡Oh, Dios mío! Roberto, mi collar de zafiros no está en la caja fuerte. ¡Alguien lo robó!». Todos los ojos se volvieron hacia el personal, alineado, pero la mirada de Vanessa se clavó, depredadora y triunfante, directamente en los ojos aterrorizados de Elena. El sonido de la bolsa de lona desgastada de Elena al ser volcada sobre la mesa de caoba resonó como un disparo en el silencio sepulcral del comedor.
Objetos personales humildes, un peine de plástico, un monedero viejo, un paquete de pañuelos, se esparcieron con una tristeza evidente, pero entre ellos, deslizándose con una obscenidad brillante, cayó la gargantilla de zafiros y diamantes. La joya aterrizó con un tintineo metálico y pesado, brillando bajo la luz de la araña de cristal como una acusación irrefutable, una serpiente de luz azul en medio de la pobreza de las pertenencias de la enfermera. El tiempo se detuvo en la habitación. Los ojos de Roberto se abrieron desmesuradamente, pasando de la incredulidad al horror en una fracción de segundo, mientras su mente lógica intentaba procesar la imagen imposible de la fortuna de su esposa mezclada con las cosas de la mujer que había empezado a respetar. «¡Ahí está! ¡Lo sabía!», exclamó Vanessa con una teatralidad perfectamente calibrada, llevándose las manos al pecho como si el aire le faltara por la conmoción. Su voz, cargada de una indignación justa y venenosa, rompió el estupor general. «Es una ladrona profesional, Roberto. Se ganó nuestra confianza. Se acercó al niño solo para tener acceso a la casa y desvalijarnos. Te lo dije, esa clase de gente no cambia». Sus palabras eran dardos precisos, dirigidos al orgullo herido de su esposo, manipulando su vulnerabilidad y su miedo a ser engañado. Vanessa se acercó a la mesa y señaló la joya con un dedo acusador, asegurándose de que la policía y su marido vieran la evidencia física de la traición, construyendo una narrativa donde ella era la víctima perspicaz y Elena la depredadora calculadora. Elena, paralizada por el shock, miraba la joya como si fuera un objeto alienígena que acabara de materializarse de la nada. «No, yo no, eso no, es mío, yo nunca lo toqué», balbuceó, su voz temblando incontrolablemente, sus ojos buscando desesperadamente los de Roberto, suplicando que él viera la verdad más allá del montaje. Pero Roberto había retrocedido un paso, su rostro endurecido por una máscara de decepción gélida. La evidencia física pesaba más que la intuición emocional en ese momento crítico. Se sentía un estúpido, un hombre poderoso, burlado por una historia lacrimógena y una actuación convincente. La duda que Vanessa había sembrado con tanta maestría germinó instantáneamente, ahogando cualquier defensa que él pudiera haber albergado para la mujer que ahora parecía una criminal atrapada infraganti. «Espósenla», ordenó el oficial a cargo, rompiendo la parálisis de la escena. Dos policías se abalanzaron sobre Elena con una brusquedad innecesaria, girándola violentamente y forzando sus brazos tras la espalda. El sonido seco y mecánico de las esposas cerrándose fue el fin del mundo para ella. El metal frío contra sus muñecas no solo representaba la pérdida de su libertad, sino la pérdida definitiva de su hijo. Elena no luchó físicamente, pues sabía que cualquier resistencia sería usada en su contra, pero su mirada nunca se apartó de Julián. «Roberto, es una trampa. Por favor, cuida a Julián. No dejes que ella se quede sola con él», gritó, ignorando su propia situación legal para lanzar una última advertencia desesperada, un acto de amor suicida que solo sirvió para que Vanessa rodara los ojos con desdén. Julián, que había estado observando la escena con los ojos desorbitados por el terror, reaccionó ante la violencia contra su madre con una explosión de angustia primitiva. Saltó de su silla tirando los cubiertos al suelo y corrió hacia los policías que arrastraban a Elena hacia la puerta. «No, suéltala, ella no robó nada. Mamá», aulló, golpeando las piernas de los oficiales con sus pequeños puños, intentando inútilmente detener la maquinaria de la justicia ciega. Sus gritos eran desgarradores, agudos y llenos de una verdad que nadie quería escuchar, una defensa apasionada que nacía de la certeza absoluta de la inocencia de quien le había devuelto la vida. Por un segundo, el caos se detuvo ante la ferocidad del niño, pero la realidad adulta se impuso rápidamente.
Vanessa interceptó a Julián antes de que pudiera seguir a los policías, agarrándolo por la cintura y levantándolo del suelo mientras él pataleaba y se retorcía como un animal salvaje. «¡Ya basta, Julián! Estás histérico. Esa mujer te lavó el cerebro», siseó ella en su oído, apretándolo con fuerza para inmovilizarlo, fingiendo un abrazo de contención ante la mirada de los oficiales. «Llévensela de una vez, por favor. Mi hijo está traumatizado por su culpa», ordenó a la policía, actuando como la madre protectora que aparta a su cría de una influencia maligna. Julián intentó morder la mano de su madrastra, gritando insultos que nunca había dicho antes, pero era demasiado pequeño y estaba demasiado débil tras su enfermedad reciente para ganar esa batalla física. Roberto permaneció inmóvil en el centro del vestíbulo, viendo cómo sacaban a Elena a empujones bajo la lluvia torrencial que caía afuera. Sus ojos se cruzaron por última vez antes de que la puerta se cerrara. En la mirada de ella no había súplica por sí misma, sino una decepción profunda y una petición silenciosa de protección para el niño. Cuando la puerta de roble macizo se cerró, cortando el contacto visual y dejando fuera el Sintosinei, sonido de las sirenas y la tormenta, un silencio ensordecedor cayó sobre la casa. Roberto se giró hacia la mesa, mirando el collar de zafiros que seguía allí, brillando con inocencia mineral, y sintió una náusea repentina. Había recuperado la joya, había expulsado a la supuesta ladrona, pero la sensación de victoria estaba ausente. En su lugar, sentía un vacío negro en el estómago, la intuición tardía de que acababa de cometer el error más grande de su vida. «Ya pasó, cariño, ya pasó. Estamos seguros ahora», decía Vanessa soltando a Julián en el sofá, alisándose el vestido como si acabara de sacar la basura. Pero Julián no se calmó. Se quedó de pie, temblando de pies a cabeza, su respiración volviéndose errática y superficial, un jadeo asmático que sonaba como un motor fallando. Su rostro, que había recuperado el color durante la semana con Elena, se tornó de un blanco grisáceo cadavérico en cuestión de segundos. Miró a su padre con una acusación muda, con una traición que dolía más que cualquier golpe, y luego sus ojos se pusieron en blanco. Las fuerzas le abandonaron repentinamente, como si al llevarse a Elena se hubieran llevado también la batería que lo mantenía en pie. «¿Julián?», preguntó Roberto, dando un paso hacia él, la alarma disparándose en su cerebro. Antes de que pudiera llegar, el niño se desplomó sobre la alfombra persa como un muñeco de trapo al que le han cortado los hilos, golpeándose el hombro con un sonido sordo que resonó en toda la sala. No fue un desmayo teatral, fue un colapso sistémico. Su cuerpo pequeño quedó inerte, contorsionado en una postura antinatural. Roberto se lanzó al suelo, cayendo de rodillas con un grito ahogado, y tomó a su hijo en brazos. La piel del niño ardía de nuevo, pero sus manos estaban heladas. «¡Julián! ¡Julián! ¡Respira!», le gritó, sacudiéndolo suavemente, pero la cabeza del niño colgaba sin fuerza, sus labios tornándose azules. «¡Llama a una ambulancia! ¡Ahora, maldita sea!», rugió Roberto a Vanessa, quien se había quedado petrificada. No por preocupación, sino porque el guión se le había ido de las manos. Ella había planeado un drama psicológico, no una emergencia médica real. Con manos temblorosas, marcó el número de emergencias mientras Roberto intentaba encontrar el pulso de su hijo, que era un aleteo débil y arrítmico, casi imperceptible bajo la piel delgada de su muñeca. La casa, que minutos antes era un escenario de triunfo para la villana, se convirtió en una trampa mortal. Los minutos de espera hasta que llegaron los paramédicos fueron siglos de agonía para Roberto, quien susurraba promesas vacías al oído de su hijo inconsciente, rogando a un Dios en el que no creía que no se lo llevara.
El traslado al hospital fue una pesadilla de luces estroboscópicas rojas y sirenas aullantes que cortaban el tráfico de la ciudad bajo la lluvia. Roberto viajaba en la parte trasera de la ambulancia, sosteniendo la mano inerte de Julián, mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente, colocando vías intravenosas y máscaras de oxígeno. Los monitores pitaban con un ritmo caótico que reflejaba el estado crítico del corazón del niño. Fibrilación auricular, estrés agudo, colapso hemodinámico, escuchaba Roberto, fragmentos de jerga médica que se traducían en una sola verdad aterradora. Su hijo se estaba muriendo de pena, literalmente. El cuerpo había decidido rendirse ante el trauma de la separación violenta, apagando sus funciones vitales como quien apaga las luces de una casa vacía. Al llegar a urgencias, un equipo de médicos rodeó la camilla y se llevaron a Julián corriendo por los pasillos estériles, dejando a Roberto y a Vanessa, que había llegado en su propio coche, varados en la sala de espera. El olor a antiséptico le trajo a Roberto el recuerdo de la tarde en casa de Elena, de la vida que casi habían logrado construir. Se dejó caer en una silla de plástico, con la camisa manchada de sangre de una vía que se había soltado en la ambulancia, y se cubrió la cara con las manos. Vanessa se sentó a su lado, intentando ponerle una mano en el hombro, pero él se apartó con un movimiento brusco, lleno de repulsión. No dijo nada, pero el gesto fue elocuente. La alianza entre ellos estaba rota, fracturada por la tragedia que ella había precipitado. Pasó una hora, una eternidad de silencio y miedo. Finalmente, el jefe de pediatría salió por las puertas batientes, con el rostro grave y cansado. Se quitó la mascarilla y miró a los padres. La situación es crítica, dijo sin rodeos. El estrés extremo provocó una crisis cardíaca en un corazón que ya estaba debilitado por la desnutrición y la depresión severa. Ha perdido mucha sangre interna por una úlcera de estrés que se reventó. Necesitamos una transfusión urgente de plaquetas y sangre completa para estabilizarlo antes de poder operar. Roberto se puso de pie de un salto. Soy su padre. Tomen toda la sangre que necesiten. El médico negó con la cabeza, consultando su tableta. Ese es el problema, señor Roberto. Ya analizamos su sangre en los registros. Usted es A positivo. El niño tiene un tipo de sangre extremadamente raro, AB negativo, con un antígeno específico. Necesitamos un donante compatible al 100% y lo necesitamos en la próxima hora, o su sistema colapsará irreversiblemente. Los bancos de sangre no tienen reservas inmediatas de este perfil específico. Roberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Vanessa. ¿Y tú? ¿Tú eres su madre legal? Quizás... empezó a decir, pero se detuvo al ver la expresión de ella. Vanessa palideció, sabiendo que su biología no tenía nada que ver con la del niño. Yo soy O positivo, no soy compatible, dijo Vanessa, su voz apenas un susurro, acorralada por la biología. La mentira de la maternidad perfecta se estrellaba contra la pared de la genética. Roberto se pasó las manos por el cabello, desesperado. Tiene que haber alguien. Busquen en la base de datos. Pago lo que sea. El médico lo miró con compasión. Estamos buscando, pero el tiempo es nuestro enemigo. Lo ideal sería un familiar biológico directo. La madre biológica sería la mejor apuesta estadística para una compatibilidad inmediata. La palabra madre biológica cayó en la sala como un rayo. Roberto se quedó congelado y la imagen de Elena siendo arrastrada a una celda de la comisaría le golpeó la mente con la fuerza de un camión. La única persona que podía salvar a Julián, la única que compartía esa sangre rara y esa marca de nacimiento, estaba encerrada en un calabozo al otro lado de la ciudad, acusada falsamente por la mujer que ahora estaba sentada a su lado, inútil y aterrada. La ironía del destino era cruel y perfecta.
Para salvar a su hijo, Roberto tendría que deshacer el error que acababa de cometer, pero el reloj corría en su contra con una velocidad vertiginosa. Roberto miró a Vanessa y esta vez vio el miedo real en sus ojos. No miedo por Julián, sino miedo a ser descubierta. En ese instante, Roberto entendió algo visceral. No necesitaba pruebas de ADN para saber quién era la madre. La sangre llamaba a la sangre y la sangre de Julián estaba pidiendo a gritos a Elena. «El investigador», murmuró Roberto, recordando el informe. «Ella fue la enfermera. Ella estuvo ahí». Se giró hacia el médico con una determinación frenética. «Si traigo a su madre biológica, si la traigo ahora mismo, ¿pueden hacer la transfusión?». El médico asintió. «Si es compatible, sí, pero tiene que ser ya. Le queda muy poco tiempo». Sin decir una palabra más a Vanessa, Roberto salió corriendo del hospital hacia la noche lluviosa. No llamó a su chofer. Subió a su coche, arrancó el motor y aceleró a fondo, ignorando las leyes de tráfico, transformándose en un misil dirigido hacia la comisaría central. Mientras conducía, con las lágrimas nublándole la vista, golpeó el volante con furia. «¡Aguanta, Julián! ¡Aguanta!», gritaba al vacío. Iba a sacar a Elena de esa celda, aunque tuviera que derribar los muros con sus propias manos. La carrera contra la muerte había comenzado, y la única llave de la vida estaba en manos de una prisionera. Los neumáticos del coche de Roberto chillaron contra el asfalto mojado al frenar violentamente frente a la comisaría central, dejando una estela de humo y desesperación en la entrada. Bajó del vehículo sin siquiera cerrar la puerta, corriendo bajo la lluvia torrencial con la camisa empapada pegada al cuerpo y los ojos inyectados en sangre, luciendo como un hombre que ha perdido la razón. En las escaleras del precinto, una figura solitaria lo esperaba bajo un paraguas negro, inmóvil entre el caos de patrullas que entraban y salían. Era el investigador privado, con el rostro sombrío iluminado por la luz azul de las sirenas, sosteniendo una tableta digital con la gravedad de quien porta una sentencia de muerte. Interceptó a Roberto antes de que éste pudiera irrumpir en el edificio, poniéndole una mano firme en el pecho para detener su carrera suicida. «Espera, Roberto, antes de entrar ahí y quemar el lugar, necesitas ver esto. Encontré el eslabón perdido, la razón por la que ella nunca se defendió». El detective encendió la pantalla, protegiéndola de la lluvia con su cuerpo, y reprodujo un archivo de video granulado recuperado de los servidores de seguridad antiguos de la clínica de maternidad. Un archivo que supuestamente había sido borrado hacía 7 años. La imagen mostraba una habitación de hospital, con Elena joven y débil en una cama posparto, sosteniendo a un bebé recién nacido. Vanessa entró en el encuadre, no con regalos, sino con un abogado y una frialdad reptiliana. El audio, aunque distorsionado por el tiempo, era escalofriantemente claro. Vanessa se inclinaba sobre Elena y susurraba una amenaza que heló la sangre de Roberto. «Firma la renuncia a la patria potestad y desaparece, o te juro que le inventaré un crimen a tu familia que los pudrirá en la cárcel. Y si intentas contactarlo, el niño sufrirá accidentes. Tengo el dinero para hacerte polvo, niña. Elige tu orgullo o la seguridad de tu hijo». Roberto sintió como el mundo se inclinaba sobre su eje. La náusea que le provocó el video fue visceral, un golpe físico en el estómago que lo dejó sin aliento. No solo había vivido con una mentirosa, sino con una secuestradora emocional que había extorsionado a una madre vulnerable utilizando el miedo más primitivo, la seguridad de su bebé. La imagen de Vanessa, esa mujer que él creía superficial pero inofensiva, se transformó ante sus ojos en la de un monstruo calculador que había orquestado el sufrimiento de su familia desde el día cero.
La rabia que surgió en su interior no fue caliente ni explosiva, sino un frío absoluto. Una claridad asesina que enfocó todas sus prioridades. «Dame eso», gruñó, arrebatándole la tableta al detective. «Voy a sacar a la madre de mi hijo de ahí, ahora mismo». Entró en la comisaría como un huracán, ignorando al sargento de guardia y dirigiéndose directamente al despacho del 1200 comisario, pateando la puerta sin miramientos. El oficial al mando se levantó sobresaltado, pero se congeló al ver la expresión en el rostro del millonario y la evidencia que éste arrojó sobre su escritorio. «Tienen a una mujer inocente en la celda 3, acusada por una psicópata que fabricó pruebas. Aquí está la prueba de la coacción original, y el detective tiene evidencia de que el collar nunca salió de la casa hasta que mi esposa lo puso en ese bolso». Mintió Roberto sobre la segunda parte para acelerar el proceso, usando su influencia y la brutalidad de la verdad revelada en el video para aplastar la burocracia. «Si no la libera en 2 minutos y me da una escolta al hospital, demandaré a este departamento hasta que no les quede ni para el café. Mi hijo se muere, comisario, no me ponga a prueba». 5 minutos después, el sonido de las rejas abriéndose resonó en el pasillo de las celdas. Elena estaba sentada en el camastro, con la cabeza entre las manos, resignada a su destino. Al ver a Roberto parado allí, no con la policía, sino con la puerta abierta, se puso de pie temblando, esperando una mala noticia. «¿Julián?», preguntó, su voz quebrada por el miedo. Roberto entró en la celda y, en un gesto que rompió todas las barreras sociales que los separaban, le tomó las manos con firmeza y humildad. «Él está mal, Elena. Te necesita. Su sangre necesita tu sangre. Perdóname por todo. Vamos a casa». No hubo necesidad de más explicaciones. La mención del peligro de Julián encendió en Elena una fuerza sobrenatural, borrando su cansancio y su miedo legal en un instante. El viaje de regreso al hospital fue una carrera contra la muerte, con la patrulla de policía abriendo camino a través del tráfico con las sirenas aullando, cortando la lluvia como un cuchillo. Dentro del coche de Roberto, el silencio era denso, pero ya no hostil. Era un silencio de camaradería en la trinchera. Roberto conducía con los nudillos blancos, mientras Elena rezaba en voz baja en el asiento del copiloto, frotándose las muñecas donde las esposas habían dejado marcas rojas. Roberto la miró de reojo, viendo no a la empleada de limpieza, sino a la mujer que había sacrificado su propia felicidad y reputación durante 7 años para proteger la vida de su hijo de las amenazas de Vanessa. La culpa lo carcomía, pero la admiración lo sostenía. Estaba llevando a una reina disfrazada de mendiga a reclamar su trono. Al llegar al hospital, Roberto frenó en la entrada de urgencias y ambos saltaron del coche antes de que el motor se detuviera por completo. Corrieron por los pasillos blancos, ignorando las miradas de curiosidad del personal y los pacientes, guiados por la urgencia de los monitores cardíacos que pitaban en su imaginación. Al llegar al pasillo de la unidad de cuidados intensivos, se encontraron con el último obstáculo: Vanessa. Ella estaba de pie frente a las puertas batientes, hablando con un médico, fingiendo secarse lágrimas inexistentes con un pañuelo de seda, interpretando el papel de la madre abnegada ante la audiencia del hospital. Al verlos llegar juntos, su máscara se descompuso, revelando una mueca de incredulidad y furia pura. Vanessa se interpuso físicamente en su camino, bloqueando el acceso a la sala donde Julián luchaba por su vida, cruzando los brazos con arrogancia. ¿Te has vuelto loco, Roberto? ¿Traes a la ladrona de vuelta aquí, donde mi hijo está vulnerable?, siseó, elevando la voz para que las enfermeras y los guardias de seguridad del hospital la escucharan, intentando recuperar el control de la narrativa.
Seguridad, saquen a esta criminal de mi vista. No tiene derecho a estar aquí. Su audacia era impresionante. Incluso al borde del abismo, seguía apostando a que el estatus y la mentira prevalecerían sobre la verdad. Elena se detuvo, intimidada por el ataque frontal, pero Roberto no desaceleró ni un paso, avanzando hacia su esposa con la inercia de un tren de carga. «Apártate, Vanessa», dijo Roberto, su voz baja y vibrante de una amenaza letal que hizo que los presentes contuvieran el aliento. Vanessa vaciló, pero no se movió, confiada en su impunidad habitual. «No me hables así. Soy su madre legal y prohíbo que esta mujer entre. Si das un paso más, llamaré a mis abogados y te quitaré todo». Fue el error final. Roberto se detuvo a centímetros de su cara, invadiendo su espacio vital, y con un movimiento rápido sacó la tableta del bolsillo de su chaqueta, levantándola como un escudo y una espada ante los ojos de todos los presentes en el pasillo. «Tú no eres su madre, tú eres su secuestradora», anunció Roberto con una voz que resonó en todo el piso, clara y devastadora. Presionó el botón de reproducción y el audio de la amenaza de hace 7 años llenó el pasillo estéril. «Firma la renuncia, o le inventaré un crimen a tu familia». Las enfermeras se detuvieron, los médicos giraron la cabeza y el silencio cayó sobre el lugar como una losa. Vanessa palideció mortalmente, retrocediendo como si hubiera recibido un golpe físico, sus ojos moviéndose frenéticamente, buscando una salida, pero estaba rodeada por las miradas de juicio de la audiencia que ella misma había convocado. «Sé lo de los pagos, sé lo del chantaje, y sé que plantaste el collar», continuó Roberto, avanzando mientras ella retrocedía, acorralándola contra la pared. «Intentaste destruir a la única persona que lo ama de verdad para proteger tu estatus social. Casi matas a mi hijo con tu egoísmo». Vanessa intentó balbucear, intentó decir que era un montaje, que lo había hecho por el bien de la empresa, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su imperio de mentiras, construido ladrillo a ladrillo durante años, se desmoronó en segundos ante la verdad desnuda. Roberto la miró con un desprecio absoluto, como si estuviera viendo algo sucio en la suela de su zapato. «Lárgate. Si te vuelvo a ver cerca de mi hijo o de ella, te destruiré, y esta vez no será una amenaza vacía». Vanessa, humillada, públicamente despojada de su poder y expuesta como la villana que era, miró a su alrededor y vio que no tenía aliados. Incluso los guardias de seguridad la miraban con asco. Con un último destello de odio impotente hacia Elena, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida, sus tacones resonando con un ritmo irregular y derrotado, huyendo de la escena del crimen moral que había perpetrado. Roberto ni siquiera la vio irse. Se giró hacia Elena, quien lloraba silenciosamente, abrumada por la vindicación y el terror. El médico jefe salió de la habitación en ese momento, ajeno al drama del pasillo, buscando desesperadamente al padre. «Señor, lo estamos perdiendo. Sus niveles están críticos. ¿Consiguió al donante?» Roberto asintió, incapaz de hablar, y empujó suavemente a Elena hacia adelante. «Aquí está», dijo con la voz rota. «Ella es la madre. Ella lo salvará». El médico miró a Elena, vio la determinación en sus ojos a través de las lágrimas y asintió. «Venga conmigo, rápido». Elena cruzó las puertas batientes de la UCI, dejando atrás el mundo de las mentiras, el dinero y el dolor. Entró en la penumbra azulada de la habitación, donde el pitido rítmico de las máquinas marcaba el tiempo de vida de su hijo. Al ver a Julián, pequeño y frágil entre tubos y cables, no sintió miedo, sino una certeza absoluta. Se arremangó la blusa, ofreciendo su brazo, ofreciendo su sangre, ofreciendo su vida misma. Se sentó junto a la cama, tomó la mano fría del niño y mientras la enfermera preparaba la aguja, comenzó a cantar de nuevo,
la melodía de su canción de cuna llenando el espacio y mezclándose con el sonido de los monitores, llamando a su hijo de vuelta desde el borde de la oscuridad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El silencio de la habitación de hospital fue reemplazado gradualmente por el zumbido rítmico y esperanzador de la máquina de transfusión, bombeando el líquido vital desde el brazo de Elena hacia el cuerpo devastado de su hijo. La conexión física a través de ese tubo transparente era más que un procedimiento médico. Era un puente sagrado por donde fluía no solo sangre, sino 7 años de amor contenido, resistencia y verdad biológica. Roberto observaba desde el rincón, con los ojos humedecidos, viendo cómo el color regresaba milagrosamente a las mejillas de Julián, como si la presencia misma de su madre estuviera reescribiendo su destino celular. El médico entró con los resultados finales del laboratorio en la mano y con una sonrisa de alivio que rompió su máscara profesional, confirmó lo que el corazón ya sabía. Es una compatibilidad perfecta, señor. No solo por el tipo de sangre. El análisis genético es concluyente al 99.9%. Ella es su madre biológica. La naturaleza ha reconocido a los suyos y lo ha traído de vuelta. Horas más tarde, cuando el peligro inminente había pasado y la fiebre había remitido por completo, Julián abrió los ojos. Esta vez no había confusión ni delirio en su mirada, solo una claridad pacífica al encontrar el rostro de Elena inclinado sobre él, acariciando su frente con devoción. No hubo necesidad de grandes discursos ni explicaciones complejas. El niño simplemente sonrió, una sonrisa débil pero genuina que iluminó la habitación aséptica y apretó la mano de ella con sus dedos recuperados. «Sabía que te quedarías», susurró, validando en una frase todo el sufrimiento que ella había soportado. Roberto se acercó al otro lado de la cama, cerrando el círculo de protección alrededor del niño. Por primera vez, Julián no miró a su padre con miedo o distancia, sino con gratitud, comprendiendo instintivamente que él había luchado contra el dragón para traer a la princesa de vuelta. En ese momento, en esa pequeña habitación blanca, nació la verdadera familia que el dinero nunca pudo comprar. El tiempo avanzó, saltando sobre los meses de recuperación y trámites legales, hasta desembocar en una tarde luminosa de primavera que contrastaba violentamente con el invierno emocional del inicio. La mansión fría y ostentosa, con sus ecos de soledad y sus reglas de etiqueta, había quedado atrás, vendida como quien se deshace de una piel vieja y enferma. La nueva residencia no era un palacio de mármol, sino una casa amplia con grandes ventanales y un jardín salvaje y vibrante, donde el césped no estaba prohibido pisar y donde el sonido predominante no era el silencio, sino la vida. El aire olía a tierra mojada y flores silvestres, y la luz del sol bañaba cada rincón, disipando las sombras del pasado. Era un hogar construido para ser vivido, no para ser exhibido. Un refugio donde las cicatrices de los tres podían terminar de sanar bajo el calor de la normalidad cotidiana. En el centro del jardín, la imagen de la felicidad restaurada se desplegaba con una simplicidad conmovedora. Julián corría tras un balón de fútbol, sus piernas fuertes y ágiles, su risa resonando libre y fuerte, sin miedo a ser reprendido por ensuciarse la ropa. Roberto, que había cambiado sus trajes de sastre por ropa cómoda y casual, corría a su lado, aprendiendo a ser niño de nuevo, recuperando el tiempo perdido entre reuniones de directorio. Elena, sentada en el porche con una serenidad luminosa, los observaba con una taza de té en la mano, ya no con el uniforme gris de la invisibilidad, sino vestida con colores vivos que realzaban su belleza natural. Cuando Roberto y Julián se derrumbaron sobre el pasto, exhaustos y felices, Elena se unió a
Ellos y el abrazo grupal en el suelo fue el monumento final a su victoria sobre la mentira. Lejos de allí, en el estacionamiento de un restaurante de lujo vacío, un coche deportivo de alta gama permanecía estacionado con el motor apagado. Vanessa, impecable en su soledad, observaba la pantalla de su teléfono donde una foto robada de las redes sociales mostraba a la nueva familia feliz. La amargura en su rostro había envejecido sus facciones más que cualquier arruga. Tenía el dinero, tenía las joyas y la libertad legal gracias a costosos abogados, pero estaba condenada a una prisión invisible de aislamiento social. Nadie quería asociarse con la mujer que había sido expuesta como una secuestradora emocional. Su círculo de élite la había expulsado como a un virus. Arrancó el coche con furia, acelerando hacia la nada, comprendiendo demasiado tarde que al intentar proteger su estatus, había perdido lo único que realmente importaba, la capacidad de ser amada por alguien. Su castigo no eran los barrotes, sino el frío eterno de su propio corazón. De vuelta en la casa del jardín, la tarde caía suavemente, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. Roberto miró a Elena y a Julián mientras entraban en la casa, sintiendo una paz que nunca había experimentado en sus años de éxito corporativo. Había aprendido que la sangre es un vínculo poderoso, pero que la verdad y el sacrificio son los cimientos reales del amor. La herida de la traición de Vanessa había cicatrizado, dejando una lección indeleble sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias y confiar en el instinto. Ya no era el hombre que compraba afecto, era el hombre que lo construía y lo protegía. Cerró la puerta del jardín, dejando fuera la oscuridad de la noche, sabiendo que dentro de esas paredes nada malo podría volver a tocarlos, porque estaban blindados por la lealtad absoluta. La cámara se desliza suavemente por el pasillo hasta entrar en la habitación de Julián, ahora decorada con dibujos, coloridos y juguetes que denotan uso y alegría. La luz de la luna entra por la ventana abierta, iluminando la mesita de noche. Allí, en un lugar de honor, descansa una fotografía enmarcada de los tres: Roberto, Elena y Julián, sonriendo con los ojos brillantes. Y justo al lado del marco, sentado con dignidad real sobre la colcha, está el viejo oso de peluche remendado, con su ojo de botón y su pelaje gastado. Ya no está escondido bajo una mesa ni considerado basura. Ha recuperado su lugar como el guardián de los sueños del niño, un testigo mudo de que el amor, incluso cuando está roto y remendado, es lo más valioso que existe. La imagen se funde a negro lentamente, dejando una sensación de justicia cumplida y esperanza infinita. Esta historia nos enseña que los lazos del corazón son irrompibles. Si te has emocionado con el reencuentro de Julián y su madre, comparte este video con alguien que ames.